Hoy es domingo 13 de febrero del año 2022. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Esta noche les contaremos que desmantelan campamento de solicitantes de asilo en Tijuana. Estados Unidos y Guatemala confirman investigación conjunta contra banda de coyotes. Panamá investiga casos de abuso sexual contra migrantes que cruzan el Darién. Muere niño venezolano tras disparos de guardia costera de Trinidad y Tobago. Muy buenas noches nuevamente, qué gusto saludarles, bienvenidos, yo soy Roxana Webb y en la próxima hora vamos a conocer todo lo destacado que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas con respecto al fenómeno de la migración. Bienvenidos al Sur de la Frontera por Canal 12. Comenzamos rápidamente con esta noticia. En México, las autoridades de Tijuana desmantelaron un campamento que albergaba migrantes que buscan solicitar asilo hacia los Estados Unidos. Vicente Calderón, de La Voz de América, nos reporta que fueron trasladados a albergues no gubernamentales, en su mayoría saturados. Días antes de que se cumpliera un año de la instalación del campamento de migrantes frente a la garita de El Chaparral en Tijuana, las autoridades lo desmantelaron. Eran las 4 de la mañana del domingo, cuando, apoyados de un enorme despliegue, policías locales y la Guardia Nacional llegaron con maquinaria pesada. Recuerden que este es un apoyo que está dando el gobierno municipal y el gobierno del estado. Fue traumático para Olga y sus niñas. Estaban dormidas y estaban de llorar y el montón de que hablaban y se asustaron. La guatemalteca y su esposo tenían 7 meses viviendo en el campamento, esperando pedir asilo en Estados Unidos. Que a ley nos teníamos que ir ahí al albergue que ellos nos iban a llevar, que a la fuerza. Ya si no, pues deportados. Llevaron autobuses para trasladar a las casi 400 personas que quedaban en el lugar, según el último censo del gobierno municipal. La gran mayoría de las personas que fueron reubicadas del campamento del Chaparral terminaron no en albergues del gobierno, sino de grupos religiosos u organizaciones caritativas que ya están al borde de la saturación. En esta iglesia recibieron a Olga y su familia, pero aquí hay más de 500 personas que también buscan asilo. Aquí tengo el 80-85% son de México. Entonces, lo que está pasando es que los que están soportando y ayudando a los paisanos de aquí de México son los albergues. Es tanta gente que algunos deben dormir afuera, en casas de campaña, como en el campamento. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, nos tiene los detalles desde el campamento desalojado en Tijuana. Escuchemos el testimonio que nos comparte en la siguiente nota. Cerca de un centenar de policías, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, desalojaron a más de 500 migrantes, en su mayoría centroamericanos, que se encontraban en un campamento improvisado en las cercanías de la entrada de un cruce fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y los Estados Unidos. Yo como madre le preguntaba que qué era lo que iba a pasar, que nos dijeran si nos iban a desalojar, pues porque uno de madre y teniendo niños pues tiene que sacarles ropa, como quiera los niños, y no decían nada, y cuando menos acordamos empezaron, porque metieron máquinas, empezaron a dejar carpas, a ellos no les interesó, de que si nosotros tuviéramos que sacar ropa, papeles, a ellos les valió. Ellos empezaron a destruir todo y pues que ese era un desalojo que quisiéramos o no quisiéramos íbamos para afuera. Las violaciones a sus derechos fueron más que evidentes, pues también se encontraban algunas mujeres que hace algunos días acababan de dar a luz a sus hijos. Situación que no les importó, aseguraron, pues con excavadoras y camiones derribaron las carpas improvisadas. Llegaron los de derechos humanos y dijeron de que pues nos fuéramos para el albergue. Hubieron muchas personas que se fueron obligados para el albergue. Y los otros pues como pudimos, porque no nos dejaban salir ni por un lado ni por otro. Estábamos militarizados todos. Y pues una cantidad de gente se fueron para los albergues, pero ya a las 6, 7 de la mañana ya estaban afuera de los albergues, que ellos iban a conseguir carpas y se iban a volver a instalar abajo del puente porque en el albergue los estaban tratando como perros. Por ahora buscarán la manera de seguir en Tijuana, ya que guardan la esperanza que el gobierno estadounidense les pueda aceptar bajo los diferentes programas. Reiteraron su llamado a las instituciones para que les puedan ayudar en estos momentos. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México.
Estados Unidos confirmó una investigación conjunta con Guatemala y México para desarticular una banda dedicada al contrabando de personas llamado Los Coronado, que operaba desde Guatemala. Eugenia Sagastume de La Voz de América nos explica cómo ahora estas personas enfrentan la justicia. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó haber participado en la investigación contra un grupo de coyotes que operaban desde Guatemala. Esta operación transnacional conjunta muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y responsabilizarlas por transportar a estos no ciudadanos en ruta a los Estados Unidos, relata un comunicado en el cual asegura que se trata de personas que se dedican al tráfico de migrantes, pero en específico se les acusa de trasladar al grupo de guatemaltecos que fueron encontrados carbonizados en la masacre de Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021. El proceso penal contra 10 personas ya inició en Guatemala. Las acciones ejecutadas por usted encuadran provisionalmente en los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos con circunstancias agravantes. Son llamados Los Coronado, pues se trata de una familia que operaba para trasladar a migrantes desde el departamento de San Marcos. Usted procedió a la captación, alojamiento y traslado de las víctimas, habiendo coordinado la recepción de los pagos efectuados por los migrantes y sus familiares. La investigación indica que cobraban entre $12,000 y $16,000 por persona por el viaje irregular. Ahora podrían ser sentenciados hasta con 30 años de prisión por cada migrante trasladado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y el fenómeno de la migración de menores de edad con destino a los Estados Unidos continúa alarmando a la población hondureña. Según cifras oficiales, solo en enero fueron retornados, escuchen, más de 400 menores que fueron retornados desde los Estados Unidos o en la zona fronteriza con México hasta Honduras. Provenientes de países como México, Honduras, Guatemala, Haití y Turquía, un total de 1,729 menores migrantes fueron encontrados por los agentes de la patrulla fronteriza en el sector del Paso, en México, durante el último mes tras haber cruzado solos la frontera. El llamado es a que en la instalación del Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez, en el marco de la Ley Cigadena, se traten y se resuelvan o se busquen alternativas a estos problemas de los niños y las niñas, que en este caso migrantes. Para lo que va del año tenemos más de 400 niños y niñas, imagínense, que están siendo retornados, es decir, que salieron del país, fueron detenidos, digamos así, por nuestras autoridades, por las autoridades de otros países, y han iniciado el proceso de retorno al país. Más de la mitad de ellos, como le digo, son niños menores de 14 años, están viajando solos, y el principal país que está retornándolos es México en esta oportunidad. Las cifras de menores migrantes hondureños continúan creciendo de manera alarmante, situación que mantiene al pendiente a todas las organizaciones de defensa de derechos humanos y de la niñez. De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de los Estados Unidos, durante octubre, noviembre y diciembre de 2021 fueron encontrados 134,155 menores no acompañados en toda la frontera con México, 5,085 de ellos en el sector del Paso, mientras que en el mismo lapso de 2020 fueron 2,218 los niños y adolescentes que cruzaron solos la frontera y 1,271 durante octubre, noviembre y diciembre de 2019. En promedio, 56,4 menores fueron asegurados por las autoridades estadounidenses diariamente durante diciembre en esta región fronteriza, quienes al ser encontrados por los agentes de la patrulla fronteriza son revisados médicamente. Entre quienes fueron abandonados en la frontera, llegaron solos o cruzaron como parte de un grupo de migrantes desconocidos, durante diciembre se encontraron a 1,174 niños y adolescentes guatemaltecos, 239 mexicanos, 173 hondureños, 100 salvadoreños, 27 nicaragüenses, 6 ecuatorianos, 6 de Turquía, un cubano, un haitiano y 2 más provenientes de otras nacionalidades de África. Y los jóvenes que buscan migrar hacia los Estados Unidos de manera ilegal son presa fácil del crimen organizado. Lamentablemente pues eso está pasando y muchos jóvenes están muriendo, incluso niños, no digamos personas adultas, ¿verdad? Entonces queremos
hacer conciencia no solo a los jóvenes, sino también a sus padres de familia, a maestros, a los vecinos, a gente que está a su alrededor, para que pueda informar a los jóvenes y contarles sobre los riesgos y peligros de una migración irregular. Para enfrentar esta situación e informar a los jóvenes, está en desarrollo la campaña Piénsalo 2 veces en varios municipios de San Marcos, con la que se busca informar sobre los peligros del coyotaje. Se están actualizando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir de la mano también y compartirles información verídica, ¿verdad? Actualmente pues tenemos alianzas con contrapartes locales, tenemos con Chispa Rural y FAO, y actualmente también con las municipalidades de Concepción Tutuapa, de Comitancillo, de Tecumán, de Petén y Salcajá. Y fíjense en esto, la plataforma social TikTok muy pronto podría enfrentar una acción legal debido a que está siendo usada para el reclutamiento de motoristas o de choferes que transportan ilegalmente a migrantes y a víctimas de tráfico humano. Cartels in Mexico. El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusa a cárteles mexicanos de usar TikTok para reclutar personas para el contrabando humano. TikTok debería estar avergonzado, ser condenado y tener una acción legal en su contra por promover el tráfico humano en Texas y en los Estados Unidos de América. El gobernador de Texas dice que para ponerle fin a esta situación hay que recurrir a las vías legales y emitir una orden judicial para detener el uso de TikTok para fines criminales, ya que el crimen organizado contrata choferes en la plataforma social para transportar a migrantes que han cruzado la frontera de manera irregular. Y esto debido a que se anuncia en las redes sociales y se está trayendo a muchos de estos conductores para que vengan al Valle o al del Río o a cualquier lugar de la frontera. Los carteles han reclutado durante mucho tiempo a nuestros niños en ambos lados de la frontera para hacer sus trabajos, por lo que están buscando diferentes recursos. Ciertamente se han asociado con pandillas transnacionales y estatales para llevar a cabo sus operaciones. De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, los cárteles reclutan residentes de diferentes partes de la nación, porque no se dan abasto para trasladar lo suficientemente rápido a numerosos migrantes sin documentos. No están tratando de contrabandear algo para mantenerlo en la frontera. Lo están moviendo a diferentes centros de transbordo, no solo en el estado, sino en toda la nación. Las redes sociales se han vuelto un punto de contacto para los traficantes de personas, promoviendo miles de dólares por un trabajo supuestamente fácil, que al final es peligroso y tiene graves implicaciones legales. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Es lamentable y nadie debería de sorprenderse porque específicamente veíamos estos casos de reclutamiento en Facebook o en otras redes sociales. Y ahora esta plataforma que tiene un gran auge, por supuesto que es utilizada lamentablemente de esta forma. Bien, antes de ir a la pausa, quiero contarles sobre la siguiente nota que vamos a ver. Habla sobre la seguridad en la frontera por siempre el tema del cruce de los migrantes ilegales. Veamos la información. Son algunas de las formas que ocuparon hace algunos años los migrantes para ingresar a los Estados Unidos por las diferentes fronteras. Esta situación obligó a que las autoridades redoblaran las acciones en materia de seguridad, pues el panorama parecía descontrolarse. Pero esto parece no haber terminado, pues ahora los traficantes de personas, mejor conocidos como los polleros, están utilizando las líneas vehiculares para cruzar y llegar hasta las casetas, y ahí los indocumentados piden asilo a los agentes de migración. Por ejemplo, en Tijuana, México, en el cruce de la Garita San Isidro por la línea Sentry, se ha implementado acciones como la colocación de mallas con alambre racer. De igual manera, hay canes que han sido amaestrados para identificar este tipo de hechos y que deja al menos entre 10 a 15 casos diarios. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. Ahora sí, vamos a la pausa, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. Yo
Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Qué gusto que siga con nosotros. Aprovecho para saludar a quienes nos ven, además de la señal de Canal 12, también a través de Facebook. Muchísimas gracias por sus saludos. De verdad que es muy importante para nosotros y para todo el equipo de Al Sur de la Frontera estar conectados con ustedes. Ahora es momento de trasladar nuestra señal hasta la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México. Ahí da cobertura el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, sobre las diferentes temáticas que surgen. Ya veíamos una nota que nos había preparado en el segmento anterior y ahora tiene más información para compartir con nosotros siempre sobre este fenómeno de la migración. Qué gusto saludarte, Ernesto. Buenas noches, bienvenido al Sur de la Frontera. Adelante. Así es, Roxana, buenas noches, saludos a los amigos televidentes de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos información que se ha generado en cuanto a temas de migración en los últimos días. Comentarles que conocimos el caso de una mujer de origen cubano, quien lastimosamente emprendió el viaje de manera irregular hacia los Estados Unidos, pero nunca se imaginó que en su travesía tenía que ir a bordo de unos tráiler que han sido modificados para trasladar a las personas migrantes. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Lo que estamos viendo en este momento como las alternativas de migración son el resultado de malas prácticas de atención de las migraciones. Con mucha preocupación se encuentran los miembros de las diferentes organizaciones sociales de Centroamérica ante las nuevas modalidades que se están ocupando para transportar a los migrantes hacia los Estados Unidos. Esa experiencia yo la catalogué por la más mala que lo que pasé en la Loma, mucho más malo. Pues en las últimas semanas han identificado a conductores de tráilers que los han modificado para movilizar a estas personas. Una de ellas fue una mujer de origen cubano, quien cuenta los duros momentos que le tocó vivir al interior. Nos metieron en un camión de esos grandes, como 35 o 40 personas sentadas arriba de las mochilas, una al lado de la otra. Yo venía en la segunda fila de atrás para adelante. Imagínate tú que cuando el camión empezó a arrancar, esas mochilas, todas las mochilas empezaron a coger distintas formas, nos caíamos para los lados con los baches, para atrás. Entonces la gente de adelante, por los baches y por todo, se empezaron a correr para atrás y nos apretaron tanto que la muchachita que iba atrás de mí, que era la última, pegada contra la parte de atrás. Menos mal que era flaquita, pero bueno, se le pegaron las rodillas, se le pegaron al pecho, imagínate tú. Y yo estaba de hacer tanta fuerza para correrme para adelante, porque no me podía correr para adelante, porque me cayeron una vuelta adelante con otro hombre y otro hombre al lado que no me dejaban ni moverme. Conforme pasan los días, el panorama se torna aún más complicado, pues los llamados coyotes, con tal de obtener el dinero acordado, los llevan por otro tipo de escenarios. Algunos los hacen caminar por desiertos en circunstancias inhumanas y otros son trasladados en lanchas o avionetas. Camino, terraplén, camino, calle, carretera, camino, terraplén, no sé qué, que vinimos a dar aquí una costa. Ahora estamos aquí esperando porque nos van a dar los datos para que nos hagan el último pago. Y ahora cuando nos hagan el último pago, entonces cogemos una lancha que son como 5 o 6 horas más, pero bueno, ya es menos porque ahí sí
es menos personas por lancha y me imagino yo que no sea tan difícil. Y después vamos para un lugar ahí que es donde tienen la coordinación del avión para entonces mandarnos para Tijuana. Por su parte, las autoridades de México han redoblado las acciones en las carreteras para identificar a los posibles conductores bajo esta modalidad. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. Y bueno, contarles que el único sobreviviente de un naufragio cerca de las Bahamas describió cómo vio morir a más de una decena de los tripulantes de la embarcación, incluso a su hermana. José Pernalete nos cuenta sobre la recuperación de Juan Esteban Montoya. Juan Esteban Montoya, único sobreviviente del naufragio cuya embarcación transportaba 40 personas, ofreció detalles sobre su agonía luego de que el 22 de enero zozobrara el barco tras partir de las Bahamas hacia Estados Unidos. Después de que el bote se voltea, más o menos unas 15 personas se agarran del bote, de las partes del bote, de las partes del motor. En mi caso yo estaba agarrado de la parte del motor. La noche antes de mi rescate es donde yo subo a pues donde me encuentran, donde está la foto. Pero la mayoría del tiempo estuve abajo en el agua. El joven de 22 años se reencontró con su madre, quien reside en Houston, Texas. La hermana menor de Juan, María Camila, de 18 años de edad, iba a bordo del barco. No sobrevivió a la travesía. La pérdida de mi hija es algo demasiado grande, demasiado fuerte, pero con la fe y la esperanza. Y todo eso fue lo que logró que mi hijo saliera con vida de esta gran tragedia. Juan, así como su familia, son oriundos de Colombia. Confirmó que en el bote venían adultos y niños, personas de República Dominicana, Bahamas, Haití y Jamaica. En su testimonio, el joven relata cómo poco a poco las víctimas se iban desprendiendo de la embarcación. Van muriendo, se sueltan del bote, deciden salir del bote, morirse, suicidarse, y eso es lo que sucede. Por sugerencia de la abogada, no se informó cuánto costó subirse al barco para su traslado ilegal desde Bimini. Sabemos que estos trámites, cuando una persona está llegando a los Estados Unidos a buscar asilo político, pues usualmente son detenidos, y logramos pues que no fuera detenido, sino que se lo dejaran después que salió del hospital, que pudiera reunirse con su mamá Marcia, y ahora lo que necesitamos es tratar de que él obtenga su estatus legal aquí en los Estados Unidos. Aún se desconoce si la investigación sobre este hecho tendrá curso criminal. El sobreviviente dijo que el mismo día de zarpar, la embarcación colapsó por fallas en los motores. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y seguimos con más información, y es que esos criminales te hacen sentir seguro, aseguró el sobreviviente de un naufragio frente a la costa de Florida, quien criticó a los coyotes por su papel en esta tragedia que ha ocurrido de personas migrantes en alta mar. Cuando me quedé solo fue más difícil, fue mucho más duro porque ya la salud estaba mal, mentalmente estaba mal. Los criminales te hacen sentir seguro. Te dicen que en 3, 4 horas estás en Miami. Te dicen que vas con pocas personas, que vas seguro, que vas con chalecos salvavidas, que todo eso es mentira. Por la dificultad que estábamos pasando, van muriendo. Se sueltan del bote, deciden salir del bote, morirse. La falta de alimento, la falta de agua, la falta de descanso. Ahora vamos a cambiar de tema. En Guatemala trabajan en un proyecto para la identificación genética de migrantes. Por lo menos 500 familias no saben en dónde se encuentra su ser querido que partió en búsqueda del sueño americano
Esa búsqueda podría llegar a su fin, pues se avanza en la futura implementación de un mecanismo de identificación genética, indicaron autoridades de INASIF. Hemos hablado con el Ministerio preliminarmente de alrededor de por lo menos 500 casos que ellos ya tienen documentados, en donde los familiares están buscando a sus familiares desaparecidos y posiblemente migrantes que hayan fallecido, y lo que requieren es que el INASIF pueda brindarles ese apoyo para poder empezar a hacer los cotejos genéticos. Previamente se logró un acuerdo de identificación con Estados Unidos. Ya tenemos el convenio con la Universidad del Norte de Texas. Ellos manejan la base de datos de los fallecidos XX, migrantes que ingresan, ¿verdad?, a Estados Unidos. Ellos mantienen la base de datos. Entonces, cuando INASIF pueda hacer la extracción de ADN de los familiares guatemaltecos que buscan a sus familiares desaparecidos en Estados Unidos, ya tenemos el convenio de poder hacer las comparaciones genéticas. Las declaraciones del funcionario se dieron en el marco de la Semana Genética, en la que se resalta que el trabajo de identificación de muestras de ADN y otras sustancias ha sido de importancia en el tema de justicia para la identificación de violadores en serie, asesinos o identificación de cuerpos con alertas Alba Kenneth o Isabel Claudina. El Congreso de Guatemala aprobó la reforma a la Ley de Migración con un endurecimiento de penas por el delito de tráfico de personas. El Pleno del Congreso de la República aprobó endurecer las penas a los traficantes de personas. Con las enmiendas de sustitución total por parte de los diputados, las reformas quedaron de la siguiente manera. Al artículo 103, sobre el tráfico ilícito de personas, el responsable será sancionado con prisión de 10 a 30 años inconmutables y multa de 100,000 a 200,000 quetzales por cada persona extranjera a la que se le promueva o facilite el ingreso o permanencia o salida ilegal del país. Artículo 107. En cuanto al tráfico ilegal de guatemaltecos, comete el delito quien en cualquier forma capte, aloje, traslade o transporte a guatemaltecos para migrar a otro país sin cumplir con los requisitos legales, cumpliendo una pena de 10 a 30 años de prisión. En cuanto al artículo 108, de las agravantes para el tráfico ilegal de guatemaltecos y tráfico ilícito de personas, la pena se incrementará en 2/3 partes cuando los migrantes sean niños y adolescentes, mujeres embarazadas, se ponga en riesgo vida, integridad y salud, que el hecho se realice con más de 3 personas y se trate o no de delincuencia organizada. La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. El autor partícipe sea funcionario o empleado público. El autor partícipe sea notario, que en el ejercicio de sus funciones y conocimiento favorezca o facilite la acción ilícita. El decreto asignado con número 5/2022 entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial de Centroamérica. Y la Cancillería de Honduras asegura que el gobierno de Xiomara Castro trabajará en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos para combatir las causas fundamentales de la inmigración irregular. La Cancillería de Honduras asegura que el gobierno de Xiomara Castro trabajará en conjunto con Estados Unidos para frenar los índices crecientes de migración irregular que han azotado al país de forma agresiva desde el año 2018 con el surgimiento de las caravanas migrantes. Sí, efectivamente, uno de los temas principales en la política exterior de Honduras que quiere fijar la presidenta Castro es el tema humano, el tema de la atención a los hondureños en el exterior. Durante años la atención ha sido bastante deficiente. Hay cientos de quejas de los mecanismos por los cuales se atiende a las migrantes y los migrantes hondureños en el exterior, problemas en los consulados, problemas registrales, problemas de atención, de cobros indebidos. Así que uno de los objetivos más importantes en la política exterior es este. Y prácticamente en una de las la primera conferencia que hacemos en Cancillería lo destinamos precisamente a nuestra gente, a los que de allá aportan más, prácticamente casi el 20 o 25% del PIB en remesas para nuestro país. Entonces son personas que además han sido de alguna forma olvidados
y tratados muy mal. Honduras encabeza la lista de solicitudes de asilo en México, el país con mayor número de detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos y el país con mayor cantidad de retornados a su territorio desde los puntos fronterizos de la ruta migratoria. Y así finalizamos este bloque de información. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo domingo, donde les estaremos llevando los casos e historias de aquellas personas que han salido de sus países de origen y han emprendido el viaje de manera irregular hacia los Estados Unidos, pero nunca pensaron que en esta travesía iban a pasar días oscuros. Con esto, retorno la señal hasta los estudios principales. Pasen buenas noches. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros, por tus aportes en el sur de la frontera. Te deseamos una feliz noche. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Seguimos con al sur de la frontera. Estados Unidos anunció 20,000 visas de trabajo temporal para paliar la escasez de mano de obra. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ofrecerán 20,000 visas de trabajo para hacerse efectivas a partir del 31 de marzo. De esas visas de trabajo, 6,500 serán para personas del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los permisos de trabajo ofertados se encuentran dentro del programa denominado Trabajadores Temporales No Agrícolas, el cual ofrece visas tipo H-2B con una duración de 60 días. Esta es una modalidad de visa no inmigrante utilizada por muchas industrias norteamericanas. Fue creada en el Congreso de Estados Unidos con el fin de ayudar de manera temporal a empleadores que tengan la necesidad de mano de obra no agrícola cuando los trabajadores residentes no están disponibles. Estados Unidos emite un máximo de 66,000 visas tipo H-2B por año fiscal, el cual va desde el 1 de octubre del año en calendario hasta el 30 de septiembre del siguiente, siendo lo novedoso de esta oferta que sería la primera vez que se pone a disposición visas de este tipo en la primera mitad del periodo fiscal, lo cual se atribuye al crecimiento récord del empleo en Estados Unidos. Rommel Hernández, Noticiero Hechos. Y el Instituto Nacional de Migración Hondureña aseguró que comenzará con los trabajos de reinserción social para los menores de edad que han sido retornados a ese país. El Instituto Hondureño Nacional de Migración asegura que se están llevando a cabo protocolos en pro de la reinserción social de los menores de edad que son retornados al territorio hondureño todos los días. Recuperar la gobernabilidad de los centros pedagógicos de internamiento y lograr que estos jóvenes vayan ya encausados a la rehabilitación y reinserción social. Con esos fondos que nos suministran, mantenemos 5 centros pedagógicos de internamiento en el país y un programa de medidas sustitutivas que opera con oficinas regionales en Tegucigalpa, San Pedro Sula, norte, centro, sur, occidente del país. Con eso hemos logrado esos magníficos objetivos. Lamentablemente, entendemos que derivado de la alternabilidad de las autoridades en el gobierno de la República se ha venido generando algún atraso que a estas alturas ya es crítico para nosotros en la transferencia de los fondos que se nos han venido suministrando mediante el fideicomiso para la reducción de la pobreza. El
Informe del Observatorio de Migración que retoma cifras de instancias oficiales indica que las deportaciones de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos solamente en noviembre de 2021 llegaron a 12.332. La cifra total de personas retornadas del Triángulo Norte de Centroamérica se elevó un 32,1% entre enero y noviembre de 2021, pasando de 84.952 en el mismo lapso de 2020 a 112.226 en la actualidad. Los niños y adolescentes deportados en estos 11 meses sumaron 20.724, de los que 15.073 fueron retornados desde México y representan el 72,7%. Los salvadoreños retornados sumaron 7.124, los guatemaltecos 58.462 y los hondureños 46.640. Y varios nicaragüenses han sido detenidos por tráfico ilegal. Las autoridades panameñas informaron este martes que más de 50 nicaragüenses han sido retenidos en tráfico irregular. Según afirmaron, se está trabajando para dar con la captura de una red que se dedica al tránsito de migrantes nicaragüenses hacia Panamá. A estas personas se les cobra entre $480 y $550. Efectivamente, los ciudadanos nicaragüenses presentan el fenómeno contrario, que vienen de norte a sur. Lamentablemente también son víctimas del tráfico de personas y a través de la policía y de los puestos de control en divisa hemos logrado detener este año varias personas que inclusive se encuentran ahora mismo en detención preventiva por el delito de tráfico de personas. Entonces, efectivamente, tenemos un trabajo arduo y constante con tanto Senafron como la Policía Nacional y como los grupos de inteligencia de ambas instituciones para hacer frente a todas estas bandas organizadas que están traficando seres humanos en nuestro territorio. Y quiero hacerle la salvedad, la gente que se dedica a esto en Panamá, algunos no consideran que eso es tráfico y no consideran que es un delito. Simplemente piensan que están haciéndole un favor a la gente. Sin embargo, nosotros les queremos decir que vamos a, de manera frontal, luchar contra todas estas personas que están cobrando sumas de dinero, prometiéndole y generando expectativas en estas personas y luego que vienen a pasar trabajo a Panamá. Panamá reporta un total de 4.702 migrantes de diferentes nacionalidades que han transitado de forma irregular por la selva del Darién solo en lo que va del año 2022. Fue una operación, la última que se hizo la semana pasada, donde se agarró una red de panameños traficando nicaragüenses. Este es un trabajo mancomunado entre Costa Rica y Panamá de seguimiento. Lógicamente, nosotros dentro del interés es reforzar nuestra seguridad fronteriza, no solamente controlando lo que sube, sino también lo que baja. En una reunión interinstitucional que tuvo lugar este día en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller de ese país, el ministro de Seguridad Pública y la directora general del Servicio Nacional de Migración hicieron un balance del trabajo ejecutado hasta la fecha, que muestra una dramática reducción de 2.461 migrantes. Con información de Ronnie Bustos, María Esther Ordóñez, Acción 10. Contarles que 2 activistas nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega residen en Costa Rica, desde donde cuestionan la naturalización de los expresidentes salvadoreños, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos prófugos de la justicia acá en nuestro país. Donaldo Hernández nos informa. Ana Quiroz aún no se adapta a vivir de forma permanente en su natal Costa Rica, a pesar que ya transcurrieron 3 años desde que la despojaron de su nacionalidad nicaragüense, que había adquirido hace 25 años por su dedicación a la defensa de los derechos de las mujeres. A personas como a mí nos niegan la posibilidad de seguir en el país en primer lugar y de tener la nacionalidad que escogimos y que nos ganamos con un trabajo de 40 años. Carmela Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad, el último partido político opositor eliminado, corrió con la misma suerte de Quiroz. En agosto de 2021 le revocaron su nacionalidad y ahora vive en Costa Rica como ciudadana estadounidense. Nosotros no sabemos si vamos a poder regresar a Nicaragua ni cuándo. Ambas mujeres denuncian que el gobierno de Daniel Ortega les revocó la nacionalidad por su condición de opositoras. También critican que mientras a ellas se les despoja de la nacionalidad, presuntos prófugos de la justicia salvadoreña han sido naturalizados nicaragüenses. Realmente Nicaragua se ha convertido en un refugio de criminales
como es el caso de Funes, de su familia, de Sánchez Serén. El gobierno de Nicaragua ha defendido la nacionalización de los expresidentes salvadoreños. Sin embargo, defensores de derechos humanos critican la postura del gobierno. Se ha tomado como esa práctica, no como personas solicitantes de asilo en Nicaragua, solicitantes de refugio, sino como una protección a estas personas que son buscadas internacionalmente o tienen casos abiertos en su país. Mientras, Ana y Carmela no dejan morir la esperanza de poder regresar a tierra nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América. Y Costa Rica trabaja para combatir la xenofobia contra los migrantes y refugiados nicaragüenses, quienes están dedicados principalmente a la agricultura, ganadería, construcción y servicios domésticos. Esta pinta frente al Parque Braulio Carrillo en San José, Costa Rica, que reza "Fuera Nicas", en referencia a los nicaragüenses, sigue siendo difícil para muchos migrantes que han huido de la crisis que atraviesa Nicaragua. Sí, es cierto, tiene mala imagen de uno, de nosotros los nicaragüenses. Y ahí los traten como nos traten, para dónde vamos a agarrar. No hay otro lado para donde agarremos. El Parque Braulio Carrillo es mejor conocido como el Parque de los Nicaragüenses, pues ahí a diario se reúnen cientos de compatriotas, quienes aseguran que resienten la discriminación. El costarricense es muy bueno, como hay algunos que nos desechan. Hay un cierto racismo, hay, ¿cómo le llaman? Xenofobia, hacia algunos nicaragüenses. Y nosotros pagamos un impuesto aquí. No vea que estamos gratis aquí, impuestos pagamos. Otros nicaragüenses tienen una visión completamente distinta. Este es un país maravilloso que nos da estabilidad, no solo a mí, a muchos. Para mí eso es mentira. O sea, hay lindas personas. Sin embargo, el mismo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recientemente reconoció el reto que tiene su país para enfrentar la discriminación. Hay que luchar contra conceptos como la xenofobia y otras barreras que están en nuestra sociedad. En los últimos 4 años de crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos solicitaron refugio en Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. ¿Quieres ser un periodista multimedia? Un periodista multimedia es un profesional integral que produce sus reportajes, graba sus imágenes y entrevistas, redacta, locuta y edita sus contenidos. En su rol multimedia también hace enlaces en vivo, comparte fotografías y videos para redes sociales. La clave para los periodistas multimedias es la habilidad de manejar los equipos tecnológicos y producir sus reportajes para los noticieros televisivos. Soy Marcela Rivera y te espero en el curso de Periodismo Multimedia. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Vamos con una información que en lo personal me genera muchas emociones encontradas y yo sé que a ustedes, amigos televidentes, también, y es porque vamos a hablar de niños. El tema de la migración y los niños sin duda conmueve y alarma al mundo. Y bueno, una gran conmoción ha generado, especialmente en Venezuela, aunque en toda América Latina se está hablando de esto, de la muerte de un niño migrante que viajaba a bordo de una embarcación interceptada a disparos por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Desde Caracas, el periodista de La Voz de América, Álvaro Algarra, nos tiene los detalles. De acuerdo a las autoridades trinitarias, la embarcación, que tenía 18 tripulantes a bordo y pretendía llegar a la isla ilegalmente, embistió contra el barco de patrullaje en varias oportunidades y, debido a que la tripulación temió por sus vidas, disparó a los motores en defensa propia, y en ese incidente murió el infante.
Carlos Trapani, director de una ONG venezolana dedicada a la promoción de los derechos de la niñez, llamada SECODAP, dijo que no se trata de un hecho aislado, por lo que exige a las autoridades de Trinidad y Tobago investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en la agresión. Inicialmente hubo que se lanzó en alta mar un barco, un bote con migrantes venezolanos, ocurre este incidente. Desde la denominada Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, su vocero Alonso Medina Roa señala que estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos se han venido denunciando desde hace 4 años. Sabemos que hay muchos organismos internacionales que le están haciendo seguimiento a todo el tema migratorio, a todo el tema, las consecuencias. El psicólogo Abel Saraiva manifestó que las condiciones estructurales que generan la migración continúan y por eso las personas asumen riesgos tan importantes para su vida. Tenemos que recordar que migrar es un derecho y no puede ser criminalizado, ni los migrantes pueden ser tratados como insurgentes armados, ni como delincuentes. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, expresó este lunes a través de un comunicado sus condolencias a Venezuela, refiriéndose a la desafortunada pérdida de un niño durante un operativo de seguridad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y seguimos hablando de este lugar, de la selva del Darién, del lado panameño específicamente, y es que se reportaron en 2021 al menos 1000 presuntos casos de abuso sexual contra mujeres y niñas. Me detengo acá, 1000 casos se han reportado. Yo le voy a quitar presuntos, 1000 casos se han reportado. Y en entrevista con La Voz de América, la canciller de Panamá aseguró que el gobierno investiga, pero advirtió que es difícil judicializarlos. De 2.400 migrantes que transitaban diariamente por la selva del Darién en 2021, ahora solo se reportan 140. Los datos fueron ofrecidos por la canciller panameña, quien en entrevista con La Voz de América aseguró que la disminución sostenida durante un mes se debe al trabajo conjunto de 10 países del hemisferio. Estados Unidos se ha involucrado, Canadá, al sur hemos hablado con Chile, hemos hablado con Ecuador, y al final lo que se busca es un poquito una justa corresponsabilidad de todos los actores involucrados. En 2021, Panamá experimentó la llegada de más de 126.000 migrantes a su territorio, la mayoría de ellos haitianos, en tránsito hacia Estados Unidos. Activistas critican las estrategias regionales de migración y acusan a los gobiernos de restringir los flujos. En el territorio panameño del Darién, uno de los pasos fronterizos más peligrosos del mundo, se reportaron en 2021 al menos 1000 denuncias de presuntos abusos sexuales y tratos degradantes contra mujeres. Los datos fueron expuestos por una comisión legislativa del Congreso panameño. En este año no llevamos ninguna denuncia de abuso sexual de mujeres. Los números, al disminuir tan dramáticamente de 2.400 a 140, entonces nos permiten incluso un apoyo humanitario mayor. Según la canciller, los esfuerzos del gobierno panameño llevaron al desmantelamiento de 2 grupos criminales. Pero activistas y organizaciones no cesan en su llamado por justicia. El procurador de Panamá está al frente de las investigaciones, pero la canciller reconoció obstáculos en los procesos y apuntó a la necesidad de un esfuerzo regional. Porque los migrantes en su carácter itinerante a veces es difícil judicializar estos casos y eso es lo que nos estamos asegurando, de que se judicialicen y todo este elemento de coyotes, de trata de personas pueda ser llevado a la justicia y ya ha dado resultados. UNICEF registró 29 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes en esa zona en 2021 y llamó a que la situación sea tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y la vicepresidenta y canciller de Colombia negó que su país haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para recibir a venezolanos deportados, a pesar de estar al tanto de los 2 primeros casos. La Casa Blanca prevé que más deportaciones de venezolanos a Colombia ocurran de manera regular y sin límite de tiempo. Se espera que los vuelos a Colombia con ciudadanos venezolanos que tengan estatus legal en ese país se realicen de manera regular. Por supuesto, eso requiere un acuerdo con el gobierno de Colombia. Pero la vicepresidenta y canciller de ese país aseguró el martes que su gobierno no ha alcanzado ningún acuerdo con Washington. Ellos pueden anunciar lo que quieran, pero nosotros, venezolanos que manden deportados, tendremos que mirar caso por caso. Si es un venezolano que salió de Colombia y no quiere estar en Colombia, no nos lo devuelvan. Si es un venezolano que
que se fue y ha delinquido en el exterior tampoco lo devuelvan porque no lo vamos a recibir. Caso por caso miraremos. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a solicitudes de La Voz de América para clarificar la existencia o no de un acuerdo. Las deportaciones están sustentadas en una orden del expresidente Donald Trump y amparada por el gobierno de Joe Biden, que permite la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares debido a la pandemia. La regla migratoria ha sido cuestionada por Naciones Unidas y su aplicación en el caso de los venezolanos también generó críticas en el Congreso estadounidense. El senador demócrata Robert Menéndez es uno de ellos. El uso del título 42 para expulsar a los refugiados venezolanos a terceros países es inconcebible y tiene que acabarse. Espero sinceramente que el presidente Biden corrija esto inmediatamente. Por su parte, el republicano Rick Scott aseguró que buscará entender qué está haciendo la administración Biden, pero remarcó su posición acerca de la frontera. Porque quiero hacer todo lo posible para ayudar a los venezolanos, pero quiero una frontera segura. Quiero asegurarme de que tengamos gente que quiera venir a este país, que quiera ayudarnos. La oficina diplomática del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de ese país, expuso que no ha autorizado solicitudes de deportación y se mostró distante de la decisión. Solo en diciembre, alrededor de 25,000 venezolanos fueron detenidos según datos de la patrulla fronteriza. Pero el camino para los migrantes ahora está obstaculizado debido a las recientes restricciones de visa impuestas por México, lo que dificulta su llegada por tierra a Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, y como vemos en este bloque, la inmigración de indocumentados no solamente se registra desde los países del Triángulo Norte o Nicaragua, que ya lo incluimos como un importante flujo de personas que buscan llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, sino también desde Sudamérica. Bueno, hemos venido hablando de países caribeños como por ejemplo de Haití y en este bloque de Sudamérica. Y es que Estados Unidos deporta a Colombia a migrantes venezolanos que habían sido detenidos en la frontera con México. Sin embargo, y a pesar de las trabas, miles son los que aún esperan cruzar y cumplir lo que llaman el sueño americano. Ramón, un venezolano de Caracas, aguarda en la frontera el momento de entrar a Estados Unidos. Cuenta que ha pasado varios meses difíciles comenzando desde su llegada a México. Cuando llegamos al aeropuerto de aquí de Reynosa, fuimos extorsionados por migración. Relata que le pidieron $1,500 para dejarle continuar, dinero que no tenía, pero luego, al tomar un taxi, ocurrió otra desgracia. Fuimos abordados por un taxi donde nos llevó a un sitio solos. Y nada, lamentablemente nos quitaron todo lo que tenía en cuanto a efectivo. Y gracias a Dios, mira, no pasó de ahí, pues. Ramón es ahora uno de los miles de migrantes que viven en el albergue Senda de Vida bajo los procedimientos de protocolo de protección de migrantes. Mientras espera los trámites para él y su familia, realiza trabajos voluntarios en la oficina administrativa del centro. Estamos esperando al MPP, esperando la oportunidad de que los Estados Unidos nos den la oportunidad de cruzar. Pero así como Ramón ha decidido ser paciente y mantenerse bajo el programa Quédate en México, miles de venezolanos se han aventurado en su destino, como este grupo en Del Río, Texas, que decidió cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza con la esperanza de presentar su caso. Quisiera una mejor educación para ellos, una mejor calidad de vida, donde yo pueda trabajar y pueda y me alcance para darle todo lo que ellos necesiten. Jennifer, acompañada de sus dos pequeños, cruzó la frontera cerca de Brownsville, Texas. El río estaba muy hondo y ya cuando estábamos como de este lado, aparecieron los federales, entonces tuvimos como que la gente que nos ayudó tuvo que correr y eso era mucha altura, muchos se cayeron. Después de ser procesada por la patrulla fronteriza, recibió un citatorio para comparecer ante un juez federal, no sin antes convertirse en uno de los más de 157,000 inmigrantes que son liberados con grillete electrónico bajo programas alternativos de detención administrados por la Oficina de Inmigración y Aduanas. Y cuando tenga mi cita, pudiera ser que me lo quite. De acuerdo con estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza, los encuentros de venezolanos tuvieron un aumento de más de 1,000% entre 2020 y 2021, lo que se traduce en un incremento de las detenciones que pasaron de más de 4,500 a casi 51,000. Y ya en los primeros 3 meses del año fiscal en curso se han registrado más de 59,000 detenciones de venezolanos, cifra que supera el total del año pasado.
Esta semana el gobierno del presidente Biden comenzó la deportación a Colombia de venezolanos detenidos en la frontera si habían residido allí previamente, según lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Esto bajo la controversial orden de salud pública conocida como el Título 42. Las personas necesitan poder pedir asilo y que también la política de Title 42 debe terminar. El gobierno de Colombia ha negado tener un acuerdo con Washington para recibir a venezolanos, aunque reconoció la deportación de 2 ciudadanos la semana pasada. La Unión Americana para las Libertades Civiles insiste en los riesgos que representa para los migrantes permanecer en un tercer país. ¿Cómo pasaron la noche? Fría. Y mientras se concretan los acuerdos, para migrantes como Ramón, la vida sigue mientras tenga esperanza. Porque lamentablemente estamos claros de que esta es nuestra nueva vida y tenemos que adaptarnos. O sea, no hay vuelta atrás. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Así nos despedimos con estas realidades. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, nos vemos el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12. Los saludo Roxana Webb. Que pasen una feliz noche.